Bueno, hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí en las conversaciones para soñar y hoy día tenemos un invitado más que súper especial para mí, que es Horacio Lara. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan especial? Porque cuando uno está en la universidad siempre tiene como el profesor referente y él es mi profesor referente, absolutamente. Así que es un placer para mí estar con Horacio. Le vamos a hacer un montón de preguntas porque él sabe un montón de la educación física y de la historia sobre todo de la educación física. Así que le vamos a hacer aquí que nos cuente cómo se formó todo. Pero antes de eso, Horacio, cuéntanos tú, ¿quién eres? Oh, eso sí, soy tu referente, como dijiste, para empezar. Exacto, Y absolutamente. con eso a mí me bastaría. A veces me preguntaban, claro, esto de darse los títulos, el doctor, el magíster, el no sé qué, no. Oye, profesor, un tiempo que me dediqué mucho al adulto mayor, decía, soy un viejo profesor, un antiguo profesor, 80 años, ¿sabes? Que tengo 80 años, hace 10 que me jubilé ahí en el físico, ¿no es cierto?, en el Departamento de Educación Física de la Universidad Metropolitana, y creo que recorrí casi todas las universidades haciendo clases, pues ya no me acuerdo, la Mayor, la Central, la Silva Enrique, la USACH, en todas anduve dando vueltas, ¿ah? Y metas de congresos por todos lados. Yo me recorrí América completa en congresos, qué sé yo, unos por la FIEP y otros por los congresos panamericanos, y en otras porque teníamos el movimiento que lamentablemente desapareció, que era la gimnasia americana, ¿no?, que la teníamos con algunos argentinos. Bueno, viví una vida hermosísima, yo honesto, hermosísima, llena de ustedes, para empezar, que no los olvido, y que a pesar de Sí, los 10 años, y creo que contigo estuvimos hace más de 20 años, cuando fuimos, ¿no es cierto? Y ese equipo que formamos a través de algo que dábamos en primer año, ¿te acuerdas del campamento? No se ha sí, terminado. Y yo no, eso es sigo con maravilloso. el equipo campamento sigue, y cada año tenemos un campamento. Hace 10 años que me jubilé, pero no me dejan sin ir todos los años a promover Bueno, el campamento y a participar de él. Ahí vamos a está el equipo contarle, del... exacto, vamos a Mm, contarle a la gente que cuando tú llegaste, por lo menos cuando tú llegaste al físico, armaste un mm. grupo de estudiantes porque trabajabas en coordinación de extensión y hay un grupo de estudiantes que fuimos los seguidores de Horacio y congreso que había, congreso que nosotros estábamos afortunadamente, entonces yo siempre cuento, ¿por qué te gusta estudiar? ¿Por qué yo sé tanto? ¿Por qué me gusta aprender? Yo siempre digo por Horacio, porque les cuento la leyenda que estaba este grupo y teníamos la opción de participar en todos los congresos, en todos los seminarios y es espectacular, de yo desde primero que vengo escuchando congresos, entonces claro, es otra cosa, salís con otro aje al tiro. Y ahí Sí. efectivamente nosotros inventamos esta cosa de, para los mechones, hacerles una recepción, pero muy distinta, que era que se conocieran en una instancia de campamento. Y ahí armamos ahí los campamentos, entonces, Una que bacán lindísima experiencia. que no te dejan ir Sí. nunca y no te dejan sin ir, es maravilloso. No, imagínate, en 1990 lo hicimos partir y ya estamos en 2020, hace 30 años que van a cumplir los campamentos. Qué Y este año bacán. lo estamos organizando online. Así que apenas nos veamos al término de esta pandemia, estamos dispuestos a hacer, aunque sea a final de año, de alguna Claro, manera. y la idea es que era justamente que se hiciera este sentido de pertenencia que Yeah, tiene el físico, por lo menos de la sí, metropolitana, que lo tienen muy fuerte, sí, que es una sí, cosa maravillosa, ¿no? Ya, sí. cuéntanos qué más hay hecho en tu vida, porque yo sé que hay hecho un montón de cosas, pero ¿qué es lo que más te gustaba de hacer en tu vida? Oye, Sí. mira, yo te diría que no hay nada de lo que yo haya hecho que no me haya gustado. Qué buena. Porque sí, es una cosa genial. Yo digo, yo disfruté, pero tantísimo, tantísimo con todo lo que era educación física, ¿no es cierto? Con todo, con cada cosa donde hice clase. Yo empecé en una escuela especial, o sea, para niños que tenían problemas con su cociente intelectual, eran limítrofes todos, ¿ah? 80, 85 más o menos de CI, y con niños Down. Imagínate, era una cosa, pero y lo de allí fue sensacional porque la jefe técnica de esa unidad era maravillosa como metodóloga. Lo que no había aprendido en el físico para preparar, para organizar las clases, para planificar y todo aquello, me lo enseñaba en forma obligatoria. Tenía que ir los días sábados castigados cuando podían llegar las clases en una hoja. Planificaciones completísimas, con todo, maravilloso. Y después cada colegio que recorrí para mí fue una experiencia maravillosa. Recorrí todo el sistema educacional, como te digo, escuelas básicas, escuelas diferenciales, colegios, liceos, poblaciones, pero por allá por Pudahuel,
haciendo un cajón de salto con los directores, con los apoderados, haciendo una completada un día sábado para poder comprar una pelota de básquetbol o hacer una colchoneta. Y todo eso fueron aprendizajes, pero maravilloso, maravilloso. Hasta llegar a la universidad, y te acuerdas que antes de llegar a la universidad yo era el jefe nacional de educación física. Todo el sistema de perfeccionamiento nacional pasaba por nosotros. Negro Carrasco, que fue otro de tus conocidos, y la Mónica Espinosa, entre los tres, manejamos en el ministerio lo que era la unidad de perfección. Sí, oye, capacitación sobre todo a profesores básicos, porque para nosotros en ese tiempo decíamos, el profesor de educación media está capacitado, algo hace, lo enseñaron 5 años, pero el profesor básico tenía nada más que el deseo, y eso era importantísimo. Entonces lo que más le enseñábamos era juegos, atletismo y gimnasia. Con esas 3 cosas, y no más, porque no queríamos que se diluyeran en los aprendizajes, sino que decía, mira, haciendo un buen juego, usted tiene activo a los alumnos. Y ahí le damos. Importantísimo, ¿no? Maravilloso. Pero, ¿cuántos años trabajaste en el CPIP? ¿Fueron hartos años? Ahí me jubilé en el 90, así que yo participé desde la reforma educacional de Frey, el año 65, imagínate, hasta el 90, 25 años. Un montón de años. 25 años, sí, 25 años. Pero paralelo nunca dejé de trabajar en un colegio o en una escuela, y después también paralelo con la universidad. A partir del 90 tenía paralelo el centro del Ministerio de Educación y un colegio, o después el colegio y la universidad. La universidad recién, o sea, el colegio recién lo dejé yo como el 91, 92. De ahí hasta el 2010 me concentré solo en las universidades. Y creo que, oye, esa experiencia es impagable porque tú estás hablando de lo que tú sabías de los niños, ¿entiendes? No, nada de lo que yo podía enseñar en la clase no lo había vivido yo con mis alumnos de básica, de media, diferenciales, alumnos buenos, alumnos malos, alumnos, qué sé yo, de escuelas desprotegidas, de otras con muchos recursos, con la pelotita y en la tierra o con el 50 pelotas metidas en un gimnasio, de todo, de todo. Así que eso creo que es fundamental, ¿eh? Y eso yo siempre lo alabé de los argentinos. En Argentina hasta hace un tiempo, no sé si seguirán, ningún profesor de instituto podía hacer clases solo en instituto. Tenía que seguir ligado a un colegio o a una escuela, para que no perdiera el cordón a tierra. Yo estuve conversando con Orbelli hace muy poco, y claro, claro, se estaba jubilando, que llevaba un par de meses nomás recién jubilado, y lo mismo, claro, estaba súper conocido, y él le hacía clase ahí en la cancha y todo. Así es. Sí, yo creo que es muy necesario no perder esa conexión. Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Yo me acuerdo que en el físico, a finales del 2000 por ahí recién, algún profesor se molestó mucho porque otro de los profesores, que no voy a nombrar ni a uno ni a otro, decía, oye, pero si ustedes no tienen piñén, decía, usa ese término, ustedes no tienen piñén. O sea, decía, el buen futbolista se hizo buen futbolista porque jugó en el barrio. ¿Entiendes? Fue un futbolista normalmente pichanguero de barrio, ahí empezó las canchitas chicas. ¿Entiendes? Lo mismo un buen profesor, si no comenzó en el colegio o en la escuela, no, le falta colegio. ¿Tú te recuerdas que había profesores que nunca fueron al colegio? Nunca fueron al colegio. Nunca. Y de hecho yo siempre digo, yo tuve la suerte de formarme en Macul, trabajando en todas las poblaciones de Macul, y yo dije, bueno, aprendí a trabajar en las peores condiciones. Después de esto, todo es demasiado fácil de trabajar. Esa es una demasiado buena experiencia, trabajar efectivamente en vulnerabilidad, en escasez, digamos, con niños que tienen algún tipo de dificultad. Sí, es buena escuela. Así es. Sí, así que coincido absolutamente contigo. Cuéntame, querido Horacio, tú que sabes tanto de la historia, a las nuevas generaciones, ¿cómo uno le puede estar contando entonces cuándo partió la educación física en el mundo? Uno dice que partió conmigo. Yo siento que las nuevas generaciones como que no saben mucho de historia, de la educación física en general, como que ya no se trabaja mucho en las universidades. Entonces, como que se está perdiendo la historia, y a mí en realidad creo que es un súper buen referente siempre tenerla presente. Mira, hay muchos estudios. Hay al señor Rodríguez, que tiene un lindo libro de historia de la educación física, es español, está en la editorial Linde.
pero el mayor estudioso de la historia de la educación física fue Caldín, el alemán, ¿no? El alemán que tuvo a su cargo gran parte de la organización de los Juegos de 1936 en Berlín, por lo tanto se le catalogó mucho de nazi, ¿no? No sé si lo fue o no lo fue, pero él estuvo ahí metido en los Juegos Olímpicos de Berlín y estuvo casado después con la Lieselot, que fue una gran profesora y gran difusora de la educación física alemana e infantil en América Latina, de la educación física normal y la educación física para discapacitados físicos, ¿no? La Lieselot Dim con la Renate Scholmener fueron dos profesoras alemanas que recorrieron mucho América y sembraron mucho, dejaron mucho. Los argentinos le deben mucho, incluso el gimnasio, el mejor gimnasio que tiene el Instituto, el INEF de Buenos Aires, ahí en la calle que era antes la Republiqueta, lo donó la Fundación DIM, de Carl Dim. Y este historiador decía, bueno, si la historia parte con los pueblos primitivos, decía, tenemos que irnos a los Neandertal y a los Cromañón, porque ya de allá podríamos encontrar actividad física, diríamos yo, más que educación física, ¿no es cierto? Actividad física. Porque decía, la actividad física, la educación física partió con las danzas de los pueblos primitivos. Y esos pueblos se comunicaban con sus dioses a través de las danzas y ese era el movimiento expresivo de ese tiempo, no todo esto de ir en círculo, de levantarse para llamar y para clamar y después al suelo y qué sé yo, y hacer movimientos y saltar y lo demás. Lo mismo que hacían cazando, porque ellos eran cazadores, recolectores y cazadores. Entonces correr, saltar, lanzar y luchar, o sea, los movimientos fundamentales los desarrollaron desde entonces. Bueno, y de ahí, después de eso, que en la antigüedad ya nos pasamos a esa época antigua, ¿no? Que los grandes pueblos de la Mesopotamia, por ejemplo, comienzan ya, qué sé yo, ahí a la orilla del Tigris y del Éufrates, en este tiempo de la Mesopotamia, un gran pueblo guerrero como eran los hititas, ya tenían toda su formación, digamos, para prepararse para la guerra, porque eran guerreros. Entonces, primero el dominio del caballo, fueron los primeros que dominaron el caballo lo pudieron llevar a la guerra y ese fue el éxito de los hititas, ¿no? Pero además, como tenían el río Éufrates, ellos practicaban natación y como en los mismos antiguos, todos se basaban en las luchas, los lanzamientos y todo esto, lanzamiento de piedra, el lanzamiento de la lanza, que lo practicaron casi todos los pueblos antiguos. Y de ahí nos vamos viniendo, ¿no es cierto? Egipto tuvo un gran movimiento, Egipto tuvo una actividad polideportiva muy importante. Algunos de sus faraones fueron organizadores y participantes de muchas, ¿no? En las mastabas, es decir, esas formaciones anteriores a las pirámides, se encuentran en sus paredes de estos que eran templos funerarios, la expresión de lo que era el movimiento de ellos, ¿no? Bueno, como tenían el Nilo, practicaron las tres situaciones que podían practicar en el Nilo: la natación, la boga y el nado sumergido. Y según decían nuestros profesores de natación, la primera expresión de natación se encuentra en una mastaba, ¿no? En una de estas pirámides egipcias, y es el nado que se llamó Obenham, o sea, nadando sobre un hombro. ¿Por qué? Porque en ese iban nadando y en el otro llevaban el escudo y la lanza para atravesar el río y ir a las peleas que tenían, ¿no es cierto?, ahí al borde del río. Y después fueron bueno, los faraones había que llevarlos en brazos, acuérdate que usaban unas palanquetas en las cuales había que llevarlas, así que tenían que tener en el ejército, que era la tercera posición, ¿no? Acuérdate que está el faraón, después está la clase sacerdotal y después está las Fuerzas Armadas, o sea, el ejército. Y ahí tenían un grupo especialmente entrenado para poder salir a cazar, tenían que ir de pie, ser muy expertos en la flecha y en la lanza y correr al lado del faraón que lo llevaban en brazos. Y me imagino que cada 20, 30 metros tenían que cambiarse porque llevar a este hombre en una palanqueta al hombro, que además era un gordo pesado, y eso era un trono, si no era una simple tarimita, era un trono lleno de todo, donde iba arriba a cazar el tipo. Y lo acompañaba entonces un ejército de atletas que tenía que llegar a batallar con lo que querían cazar. Estos cazaban, pero desde leones hasta elefantes, así que no era una gracia ser ahí. Y se tuvieron todo tipo de actividad física, ¿no? En las mastabas se encontró desde box. Había una mastaba en la que había una serie completa de box, por ejemplo, ¿no? Fueron uno de los primeros que practicaron mucho pugilato. La esgrima de bastones, que era típica de ellos, ¿no? Peleas con bastones largos. Tenían muchos ejercicios de gimnasia, de habilidad, jugaban con pelotitas, jugaban con, en fin, esto se va de repente, no sé qué pasa, ya, de repente se corta. Y cada uno de los pueblos, después la India tuvo una forma de gimnasia, no solamente el yoga. Ellos tenían algo que se conoció como la gimnasia india, que tenían yoga, por ejemplo, que tenían ejercicio de flexibilidad, que tenían lucha sobre la arena, que tenían una especie que se llamaba mayakam, que era como una trepa sobre
por decirte, un gran bastón alto, ¿no? De, qué sé yo, 5 o 7 metros de altura, y había que treparlo. Y en ese sujetarse de repente nada más que con 2 brazos y hacer una bandera, colocarse en posición invertida, bajar sin piernas, era una cosa como la fantástica. calistenia actual. Eso, claro, el Mayacán era terrible. Y después tuvieron los chinos con sus formas de gimnasia, con tantos ejercicios, ¿no? Después tuvieron los japoneses, que ya tuvieron las formas tan elaboradas, eso que se llamaba el budo y el kobudo. El budo, que eran sus artes marciales ya conocidas, como el budo, como el jiu-jitsu, ¿qué más tuvieron ellos? El sumo, el kendo, ¿no? El aikido, todas las formas de artes marciales que conocemos. Y la otra que estaban dentro de lo que se llamaba kobudo, que era la que usaba el pueblo, o sea, los campesinos, que no estaban autorizados a aprender las artes marciales. Entonces ellos desarrollaron, por ejemplo, con el bastón del campesino, que tenían 2 bastones, el largo ese que llevaban arriba, donde llevaban los canastos llenos de ropa a lavar, o los traían llenos de pescado, ¿no es cierto? Ese era un bastón largo. ¿Mm? ¿Se te fue el sonido? Bastones. No, ahí está, no, con esos bastones largos te digo. Sí. Eso es larguísimo. Entonces con eso aprendieron toda una esgrima de bastones también. Y después está el bastoncito corto, que era el que decían del peregrino, que era el bastoncito con que se apoyaban para caminar, y también con ese hacían, ¿no es cierto?, una cantidad. El nunchaku que era con lo que ellos cortaban ¿cómo se llama? El maíz, por decirte, o el trigo, ¿no? Para poder cosar, porque no tenían la hoz como nosotros, esta herramienta para cortar la chona, sino que tenían esos 2 pegados con un alambrito, o con un hilo, o con, qué sé yo, unas tripas de gato, ese que lo hacían, y con eso aprendieron la tela del nunchaku, que fue un arte marcial terrible. Después utilizaron otro que era la que golpeaban en las manos, hacían muchísima actividad física, ¿no? Mucha actividad física en Japón. Bueno, y después pasamos a Grecia, ahí tenemos actividad física ya, ¿no? La mayor de toda la antigüedad, con los Juegos Olímpicos, y qué vamos a decir de esa parte de la historia, ¿no? Juegos Olímpicos con su pentathlon, que comenzaron primero con sus simples carreras, y poco a poco fueron la carrera de un estadio, que fue la más conocida, alrededor de 190 metros, después vino el salto largo, ¿no? Que lo salían ellos con los halteres, esta especie de planchas que se colocaban en las manos, porque suponían que cuando corrían y después se apoyaban en esos aparatos, podían desarrollar más distancia. Después vino la lucha, ¿no? De ellos, tuvieron el box, que lo usaban con unas coyundas, diríamos aquí en los términos guasos, que eran unos cueros que se ponían en las manos para boxear, y esos cueros a veces los quemaban, los dejaban al sol, cosa que tuvieran arrugas y eran medios para poder producir mucho daño en el enemigo. Eran terribles para su boxeo. Bueno, y con todo eso fueron el lanzamiento de la jabalina, fue el gran, ellos lo tuvieron, y el disco, ¿no? Bala no hicieron, pero jabalina y disco sí. Y solo los hombres, nosotros sabemos que todos los Juegos Olímpicos, que empezaron casi en el siglo VIII antes de Cristo y terminaron en el siglo IV después de Cristo, o sea, tuvieron 12 siglos de Juegos Olímpicos, ¿no? 12 siglos de Juegos Olímpicos, cayeron con el circo romano, porque cuando Grecia cayó, digamos, en manos de los romanos terminaron por prostituir, diríamos, los Juegos Olímpicos, y todo lo que era lo hermoso lo fueron dejando para pasar a todo lo que eran las carreras de carro, las luchas de gladiadores y todo aquello que fue espantoso. Una crueldad, pero enorme ahí. Era enorme. Y después viene la Edad Media, en que, bueno, ahí hay 2 partes, la Edad Media, la Alta Edad Media, lo único que se encontraron fueron los caballeros feudales, la lucha de caballeros feudales, las justas y los torneos. Las justas que eran individuales, los torneos que eran masivos. Y de allí comienzan ya algunas actividades en la Baja Edad Media, aproximadamente hasta el Renacimiento, siglo XV, en que hay algunas cosas, especialmente el fútbol, que habían carreras, ¿no es cierto?, y muchos deportes tradicionales, por llamarlo así, serruchar troncos, lanzar piedras, qué sé yo, mover roca, hasta que llegamos por ahí a un señor que se llama Vitorino da Feltre, ¿no?, que es como el siglo XV, siglo XVI, por allí. Ese fue como el primer humanista, se miró otra vez y le dio un cierto sentido en una actividad que él llamó la casa yocosa, o sea, la casa del yoko, del juego, ¿no?, la casa yocosa. Y ahí fue armando como una primera institución que hubo para la actividad física. Fue muy breve. Y pasamos después a la experiencia de los daneses, los suecos y los alemanes, que es donde diríamos que comienza la educación física oficial. Porque allí ya se habla de esquemas de gimnasia, se le da sentido, tienen objetivos, tienen funciones, se habla ya de todo un trabajo para el cuerpo, entonces en forma y se recoge mucho de lo que había hecho Rousseau, por ejemplo, con el Emilio, ¿no? Yo creía que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en el Emilio,
¿no es cierto? Establece como las bases de lo que sería una formación humanística. O sea, vuelve a lo que había sido lo tradicional, digamos, del humanismo de los griegos, que hacen inseparable, ¿no es cierto?, cuerpo y alma. Y ellos parten de esa base y empiezan a instalarse con lo que llamaríamos justamente no la educación física moderna. Ahí comienzan, eso es lo que son las escuelas, eso es lo que nos empieza a llegar, digamos, por ejemplo, a todo el mundo. Esa La es la escuela que llega a sueca Chile, de hecho, ¿no? llega a Chile, ¿no es cierto? La primera experiencia que tuvimos en Chile, fíjate, no me recuerdo en este momento el nombre, era un francés que llegó al Instituto Nacional en 1824. La fecha no me olvido porque a él lo conoció Carrera en Francia. Él era un coronel del ejército Lossier, ahora se me vino, Francisco Lossier. Francisco Lossier era un francés que era coronel del ejército de Napoleón. Ah, Y mira. Carrera, cuando lo vio, le dijo, oye, amigo, porque se hicieron amigos, acuérdate que Carrera se formó en Francia, en el Instituto Militar de Francia, y le dice, ¿por qué no te vas a Chile a ayudarme? Porque estamos en la justa emancipadora. Listo, acuerdo, acuerdo. Se vino Carrera, pero Lossier llegó como 5 años después, cuando Carrera ya lo habían muerto, Chile se había ya logrado la independencia, como te digo, como 1824 llegó. Y el gobierno chileno en ese tiempo, creo que estaba Freire, reconoció la conversación de Carrera y le dio a Lossier la responsabilidad de ser el rector del Instituto Nacional, que había empezado en 1813. Y este señor, como había sido del ejército y había estado con la Escuela Francesa de Educación Física, que era propia del ejército, empezó a meterle a los alumnos del Nacional las primeras clases, que eran carreras que hacían en lo que se llamaba en ese tiempo, se llamaba Campo de Marte, el Parque Cousiño, Parque O'Higgins hoy día. Y para allá salía, entonces lo tomaron como un viejo loco. ¿Cómo era posible que se sacara la levita y se sacara el tongo y saliera con los alumnos a correr por entre las acequias? Eso tiene que haber sido en ese tiempo un barrial, andas a saber tú qué, un Claro. peorral. Pero él les hacía ahí correr y hacer su actividad de 1 hora, una cosa por el estilo. Esa fue la primera experiencia de educación física que hubo en Chile. Después de 1842 se forma la escuela normal, la primera escuela normal, Domingo Fortino Sarmiento, pero ahí no se colocó educación física. Hasta 1854 las escuelas normales en Chile incorporaron educación física porque había un señor Gannan que tenía ascendencia austriaca y él sabía de educación física, era profesor de la escuela normal y empezó a meter las clases de educación física en las escuelas normales. Por eso es que hemos sido tan adelantados en educación física aquí en América, porque tuvimos mucha suerte. Ese Lossier primero, este señor Gannan después. En 1966 las escuelas de Andrés Bello ya tenían actividad física. Eran los batallones escolares, volvíamos al régimen francés, ¿ves tú? Los batallones escolares. Formaban a los chicos y en el presupuesto aparecía plata para comprar los fusiles, o para hacer los fusiles que los chicos... Eso era de madera, ¿entiendes? Porque desfilaban y le hacían hacer todos los ejercicios formales y qué sé yo, aquí, todas las formas que podían hacer de A3, de A4, formación, hileras, qué sé yo, filas, armarse de A6, hacer giros. Esa era la cosa. Pero con este fusilito al hombre, ¿entiendes? Porque era totalmente militar. Y así lo tuvimos como hasta 1890, en que Chile contrata a la misión pedagógica alemana, con la idea de formar a los profesores secundarios, que no teníamos profesores, eran nada más que profesores primarios especializados los que trabajaban en los colegios. Y ahí, en esa misión pedagógica alemana, nos llegan a nosotros los 2 primeros profesores formales de educación física, que fue Juanita Gremle y Jenske, Federico Jenske. Los 2 primeros profesores. Y ellos hacen la primera formación, porque el pedagógico cuando comienza en 1890, comienza con una formación dual, que era la formación alemana, era una misión pedagógica alemana la que nos llegó. Jenke era austriaco, la Juanita Gremle era alemana, pero tenían la formación pedagógica alemana que era dual. O sea, todos los profesores se formaban en uno que llamaban el major, o sea, el mayor, que era historia, era matemática, era castellano, eran ciencias naturales. Y un minor o menor, una asignatura menor. Pero todo tenía que ser, y las menores podían ser dibujo, podían ser trabajos manuales, podían ser gimnasia. Y el primero que salió de esta generación de 7 que fueron los primeros, fue don Enrique Molina Garmendia, que era profesor de ciencias naturales y profesor de gimnasia. Y él fue rector y formador de la Universidad de Concepción.
Y Por ahí eso que lo realmente eché. el término profesor de gimnasia estaba bien empleado, porque lo que hacían era gimnasia justamente, gimnasia Era artística gimnasia, en el fondo. claro, así es, Sí, así claro. es. Y esta primera, como Mira, vino, mira, trajo la de escuela. ahí viene el término y todavía no se sale del consciente colectivo, porque hay mucha gente que el profesor Ah, de educación física todavía le dice profesor de gimnasia. todavía se le llama el profesor de gimnasia. Yo todavía me encuentro con mis alumnos. ¡Hola, mi profesor de gimnasia, ¿cómo está? Sí. Exacto. Y Siendo que no, la y gimnasia, no, claro, actualmente es solamente una parte de toda la educación física. así Mira, es, desde ahí así viene es. el término. Qué genial Sí. saberlo. Y en este 1890, Paola, coincide que este profesorcito primario que se llama Joaquín Cabezas García, el gobierno chileno lo becó para que fuera a Suecia a estudiar la escuela sueca de gimnasia, la de Pedro Enrique Link. Y nosotros teníamos acá la misión pedagógica alemana que venía de Guttmuth y de Jan, de la escuela alemana de Basel y de todos aquellos otros, que fue extraordinaria también, entre las dos escuelas. Las dos escuelas. Así que tuvimos al comienzo del siglo XX, nosotros tuvimos aquí entonces una lucha de poder entre este señor Joaquín Cabezas, que volvió formado y especializado en la gimnasia sueca. Y él se especializó enormemente en su gimnasia sueca, y se encontró acá con que las clases las estaba dando un señor Jenschke, que era de la escuela alemana. Y se armó lo mismo que se había producido a comienzos de 1800 en Europa, la que se llamó la Guerra de las Barras, entre la experiencia alemana y la experiencia sueca. ¿Y por qué lo llamaban la Guerra de las Barras? Porque la barra sueca era un madero, mientras que la barra alemana era la típica cañería. Entonces la guerra estaba centrada entre esas dos especialidades, esas dos orientaciones. ¿Ah? Se usaban los mismos aparatos, caballeto de salto, cajón de salto, pero las barras eran las distintas. Las barras para hacer suspensión y para hacer trepa y para hacer aquello, ¿no? Además, los suecos tenían las famosas espalderas, que no las tenían los alemanes. Después las Entonces, incorporaron. mira cómo va uno va aprendiendo a esta altura. De ahí entonces la espaldera y la banca sueca venían de esa línea. De esa El línea, sí, ahí cajón, todo. el El cajón cajón igual. venía, las anillas venían de la gimnasia alemana entonces. Sí, claro, las anillas son alemanas puras. Los suecos no Claro. tuvieron anilla. Los suecos no tuvieron anilla. Y las barras, como te digo, eran muy distintas, muy distintas. El físico de la calle Morandé tenía la barra sueca alemana, tenía el gimnasio construido como gimnasio alemán, con Mira. espalderas, con barras que se escondían en el suelo, las cosas se guardaban en el suelo. Y se paraban dos parantes así, y tú sacabas del suelo la barra y la colocabas entre los dos parantes y la fijabas con unos pernos. Y ahí quedaba esa resulta fijo. Y después se bajaban y se escondían otra vez en el suelo, que había una tapa en el suelo para que el piso no tuviera ningún desnivel. Eso, el gimnasio todavía está aquí vigente, no, el Instituto Nacional también lo tuvo, pero eso ya desapareció. El Liceo de Aplicación y el Internado Nacional para Rosaranas todavía tienen gimnasios suecos. Mira. Y bueno, y el del físico todavía está, pero ahora está convertido en la sala de teatro de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. ¿Mm? Y sí que esa fue, yo diría, la forma en que empezó la educación física. Bueno, y ahí cuando esta educación física comienza en 1800 hasta 1900 se fue desarrollando con distintas corrientes. Entonces se habló de la gimnasia sueca y después de la gimnasia neosueca y se pasó de la gimnasia única para hombres, después fueron apareciendo las gimnasias femeninas, las gimnasias para niños, ¿cierto? Porque y en la alemana fueron progresándose al modelo natural. No sé si te acuerdas de Goffer y Streicher, que fueron dos austriacos justamente que le dieron a la línea alemana lo que se llamó la corriente natural austriaca, de gimnasios, de ejercicios naturales, construidos solo a manos libres. O sea, se enfrenta la pareja, el trío o los cuatro o los cinco a hacer puras figuras gimnásticas en pareja, Que a lo que ahora subir se a los llama hombros. acrosport o mano a mano. O sea, desde ahí Así es. viene, y ahora está Sí, súper de moda, está súper vigente, el sí, acrosport o el mano a mano, que es lo mismo, y que de ahí viene sí. esa época. Sí, aquí en América Latina vino un señor alemán que era Gerhard Schmidt, y él tiene un libro sobre gimnasia natural, y difundió en América Latina y estuvo muy desarrollada por ahí por las décadas del 60 al 80 en Argentina, en Brasil y en Chile. Genial. Porque algunos profesores chilenos, entre ellos el profesor Muraro y el profesor Patricio Quiroz Galleguillos de Valparaíso, fueron a los cursos en Argentina y después fueron a los cursos en Brasil, fueron ayudantes de Gerhard Schmidt en estos cursos que él dictaba allá, así que aprendieron muchísimo y lo trajeron aquí a Chile y lo desarrollaron mucho. Lo De desarrollaron hecho, mucho, era de muy lindo. hecho, Muraro nos hacía, no me acuerdo el nombre de Muraro, Juan José, ¿o no? Juan Juan José, Muraro sí.
nos hacía acros mano a mano, te estoy hablando cuando yo entré al físico, que yo tenía 19 años, ahora tengo 40, o sea, casi, no sé, muchos años atrás, demasiados años atrás. Y no sea mano a mano, entonces ahora cuando se pone de moda nuevamente, dice, pero si esta cuestión nos hicieron a nosotros hace muchos años atrás. Y claro, Sí, sí. está muy entretenida esta historia, que es genial. ¿Quién más tienes para Mu- contarnos? De Mucho, Joaquín, mucho bueno, de Joaquín Cabeza yo me acuerdo que era, que está ahí en el monumento en el físico de la sí. Metropolitana, como alguien súper importante. ¿Por qué fue tan importante después? Bueno, fue el hombre más importante porque trajo y defendió una línea de gimnasia a muerte, o sea, desde que creó el físico y desde antes, cuando se tomó el pedagógico en el Congreso Pedagógico de 1902, se enfrentaron en ese Congreso Jenske y Cabezas, ves tú, y el Congreso le dio la razón a don Joaquín Cabezas que lo que tenía que hacerse en Chile, porque era gimnasia más, podríamos decir, más escolar, más natural, mientras que la de Yenke era gimnasia militar. Entonces la decisión fue, claro, como en el colegio vamos a estar con la gimnasia militar. Y Chile ya había decidido hacía rato estar por la línea sueca. Así que se quedó él, formó este instituto en 1905 prácticamente, abrió las puertas en 1906 a los alumnos, y desde ahí esa corriente fue la que se desarrolló en Chile. Pero a partir del 50, como te digo, empezó a permeabilizarse con otras líneas. También la línea natural francesa, además de la línea natural austriaca, y empezaron a converger todas estas otras líneas del jazz, el gym jazz, y empezaron a aparecer nuevas versiones, la psicomotricidad, distintas líneas francesas, alemanas, austriacas, y poco a poco se le fue incorporando otras tendencias, así que hoy día yo diría que tenemos una educación física ya, ¿cómo se llama? Con muchas tendencias. Ya no hay una educación física única. Y por eso yo diría que hoy día hay que permitirle al profesor que experimente, que vaya, que busque, lo que sea, porque no tenemos tampoco una sola escuela, ¿entiendes? Ni un solo colegio, tenemos tal variedad de escuelas, tal tipo de necesidades. Tú sabes pero mejor que nadie, si tienes un colegio como el St. George, por decirte, San Ignacio, donde abundan los balones, y ese yo, las cuerdas, las colchonetas, cajones de saltos, hazle lo que tú quieras. Pero el niño, como decía un profesor argentino, Mariano Giralde, quiere ir a jugar a la clase. Entonces, tenemos que también reencontrarnos con eso que es la clase lúdica, lo que es lo lúdico, lo que es el juego. Si el niño, y el juego nos permite desarrollar tantas cosas en el alumno, ¿no? Tan sociable que es el juego, tan solidario que es el juego, tan creativo que es el juego. O sea, una infinidad, hay tanto tipo de juego, tantos modelos de juego. No quiero decirte de qué juego ni cuál modelo, pero juegos de carrera, juegos de lanzamiento, juegos de lucha, juegos de fuerza, juegos creativos, juegos rítmicos, juegos sensoriales. Tienes de todo, de todo, de todo, de todo. Toda De todo, de la todo. variación de juegos, o sea, el mercado de los Sí, juegos son demasiados y las oportunidades que pueden brindar también, sí, tal como tú lo dices. sí. Y yo le decía a mis alumnos cuando hacía la práctica, mira, yo no te apruebo la práctica, lo que tocaba supervisarles si no te veo por lo menos 3 juegos en la clase. La parte de calentamiento tienes que usarme al momento de dar un juego. En la parte central de la clase un juego y un juego para terminar tu clase, porque el niño tiene que irse con la sensación agradable que jugó. Porque decía Mariano Giralde, mira, el artículo que tenía en la revista Estadio en Argentina era, profesor, y un signo interrogativo, ¿cuándo jugamos? Porque el profesor se las creyó que él era técnico deportivo, entonces le daba con los fundamentos del básquetbol, del voleibol, de lo otro, y toda la clase ahí como analítica, ¿no es cierto?, de fundamentos deportivos. O se las daba de preparador físico y tenía el niño toda la hora trotando, 12 minutos con un cúper, después ejercicios abdominales, después ejercicios de pierna, y no había un juego, no había... Cuando todo eso se podría hacer en forma de juego, ¿no? Absolutamente. No, dime, Absolutamente, aquí estamos hoy día, viste que yo estoy de rescatadora de juegos antiguos, y hoy día me terminé de acordar cómo era uno de los juegos que es el Manseque. ¿Te acordás del Manseque? sí, Ya, ese, ya se lo de mi grabé, hermana. lo grabé en acción y todo. Y claro, Yeah. es un juego es un juego que tiene un verso más encima, que uno lo puede relacionar con lenguaje, pero además es súper moderado, vigoroso. Terminó de Yeah. jugar mi hija, o que se lo enseñé a ella, y que es destruida, me dijo, estoy muerta. Claro, entonces tú tienes ahí a los niños jugando el manseque y va a estar haciendo justamente esta situación, como tú dices, de mantener esta situación de acondicionamiento cardiorrespiratorio Sí, absolutamente porque están bastante necesario. flacos.
¿Sí? ¿sí? ¿Cuánto rato tengo el niño jugando Manseki, saltando y saltando y saltando y la Imagínate. coordinación? La coordinación. Claro, es coordinación además y Sí, lenguaje, y está trabajando sí, moderado a vigoroso. Entonces, sí, espectacular, espectacular. Y aquí sí, estamos rescatando juegos de justamente porque creo que se puede hacer, tal como tú dices, ambas cosas. Se puede jugar y se sí. puede mantener en un condicionamiento adecuado a la etapa del desarrollo, a la edad y todo lo que se necesita, ¿no? Sí. Yo creo que eso, fíjate, y ahora otra de las cosas, bueno, de las escuelas que nombrábamos antes, ¿no? Como partió la educación física, nombré las tres escuelas que eran de la gimnasia, la Sí, claro. francesa, la alemana, pero la otra escuela que nunca fue coincidente con esta fue la inglesa. En el mismo periodo de 1800 parte de la escuela inglesa de Thomas Arnold y de toda aquella gente, ¿no? De los tiempos del mismo, de las otras escuelas, y ellos fueron de la escuela deportiva. Para ellos todo fue el juego, el deporte. Y después fueron incorporando el atletismo, el box, bueno, y el rugby, ¿no? Por algo ellos parten ahí de la escuela de rugby. Ahí se funda la INCA, acuérdate que la UAI se funda en Londres en 1850, algo así, ¿no? Y parte con eso. Después la abandonaron los ingleses y como se vinieron acá a Estados Unidos, los colonos ingleses trajeron como gran cosa que fue, así como los alemanes traían para acá también el Turnverein, o sea, el gimnasio, el Turn, porque era el Turn, ¿te acuerdas que ese era el nombre que ellos le dan a la gimnasia, el Turn, Exacto. Turn, el Turnen, que es la gimnasia en aparato, ¿no? Y los ingleses llevaron a Estados Unidos la guay, y se aprobaron de la guay, y en 1891 ellos inventaron el básquet en la guay de Estados Unidos, y en 1895 inventaron el voleibol en la guay de Estados Unidos, y desde allí partieron la gran difusión y la actividad al aire libre, que fue una de las grandes cosas que nos pudieron haber entregado los norteamericanos, todo lo que fue este campamentismo, el carpismo, todo lo que tú quieras hacer, las excursiones, ¿no? Ellos la desarrollaron muchísimo y que es algo que yo, por lo que conversábamos delante, lo que hacíamos con los alumnos de primer año, es algo que hay que incorporar en la escuela. O sea, tiene que estar esta vida, tenemos la cordillera, tenemos el mar, tenemos valle, tenemos de todo para hacer tanto campismo. O sea, en algunos momentos la escuela tiene que orientarse y tiene que darle el presupuesto y el tiempo necesario al profesor para que pueda hacer acampismo con sus alumnos, para que haga excursiones. No, mira, tenemos la montaña al lado, tenemos todo para Y hacer todas estas tenemos el cosas también. cordón montañoso por todo Chile, si Sí, ese, el mar en por todo todo Chile, Chile y una en naturaleza todo increíble. Chile. Pero bueno, Sí, justamente esa asignatura o ese contenido está en tercero y cuarto medio, donde el gobierno, quizás por una, no sé en qué estaba, pero decide sacarlo y dejarlo optativo. ah, Que claro, es claro, una medida que sí, no se pudo implementar este año, sí, pero por otras razones, por el COVID. Pero sí. efectivamente está ahí en tapete. ¿Qué opinas tú de eso? Y sí, que sigue en De tapete, esa pero decisión, ¿no? De esa decisión. sí, y ahí está. Bueno, algunos profesores me decían que era mejor porque iban a tener menos alumnos y iban a poder trabajar mejor. Pero, y también tenían la esperanza de que los alumnos iban a elegir más la actividad de educación física que se les propusiera, porque va a ser electivo. Entonces, pero algunos alumnos van a quedar sin hacerla. Eso no hay duda que muchos van a elegir otra cosa. Entonces, esos alumnos. Oye, y hoy por hoy, con lo que tú dirías, los índices de obesidad, ¿no es cierto?, de sobrepeso de nuestros alumnos, la diabetes infantil y lo demás, no, no somos una solución, pero ayudamos junto con una buena alimentación, una buena nutrición, ¿no? Y si no, vamos a tener actividad física, porque lo que cuesta es difícil, fíjate, armar, ¿no es cierto?, una idea, porque tú te encuentras hasta con profesores de educación física que después que salieron del físico, oye, por Dios, se les olvidó cuidarse un poquito, ¿no? Y ahí están haciendo sus clases medio sentados, ¿no? Y no le dan mucho, o sea, no son fiel expresión de lo que estamos predicando, no son fiel expresión de lo que estamos predicando. Muchos profesores dejan mucho que desear. Yo salí enamorado a la montaña, entonces tú sabes cómo todavía eso, ¿no es cierto?, es para mí una actividad, pero que tenemos que tenerla, o los parques, qué sé yo. Yo soy una persona que no puedo, a pesar que donde vivo tengo gimnasio, no, para mí está salir ahí a la calle a trotar unas cuadras para allá y encontrarme con una plaza, con un parque, con lo que sea al aire libre. Es lo necesario, sí, para mí es vital, te digo, ¿no? Y ahí me paso todos los días, ¿eh? Dos, Bueno, tres, cuatro por kilómetros. eso te mantienes como te mantienes también Y de... felizmente tengo todos, sí, Claro, da a la vida, edad que tienes y te mantienes ahí todo, todo regio, cuerdo, absolutamente sí, sano, es por algo. Porque efectivamente la sí, actividad física
sí sirve mucho. O sea, Ahorita, yo no puedo decir nada de generalizar, ¿no? Pero te digo yo que en el tiempo en que a mí me tocó la formación, los profesores nos inculcaban este valor de la educación física. No era solamente hacer ejercicio. Por eso, grandes profesores que yo no los tuve, por supuesto, como decía Joaquín Cabezas, el doctor Vargas Salcedo y otros grandes profesores que tuvo el físico, dicen que eran extraordinarios los que los conocieron cuando yo todavía nos transmitíamos de persona a persona esta historia del físico, pero después cuando yo tuve al doctor Vizquer, que fue un médico, traumatólogo de muy buen nivel, nunca dejó tampoco su hospital, pero él era enamorado de la educación física tanto que la estudió paralelo con medicina. Entonces, hasta que estuvo vivo en 1970, que yo fui un gran admirador de él, esto él no dejaba de predicarlo, ¿no? De esto, de los hábitos de higiene, la saludabilidad y qué sé yo, cómo combatía contra el tabaquismo, contra el alcoholismo, contra los malos hábitos, y, en fin. Y él lo demostraba, porque cuántas veces salimos con él y se tiraba por ahí por las playas a echarse una nadadita. ¿Ah? Todavía nadaba a los perritos, pero era hermoso verlo, era el director, era el médico, era un viejito para ese tiempo, murió muy joven, pero era un hombre que predicaba con el ejemplo. Grandes profesores, tú sabes, la señora María Marino, tú no sé si la alcanzaste, no, no no la tuviste, alcancé. pero No, no, participaste en los recuerdos de ella, ¿no es cierto?, en el torneo Merino absolutamente. y Pero a los María Marino. campeonatos y absolutamente su imagen Claro, era muy fuerte en el físico cuando yo estudié, claro, pero una no me gran. tocó la suerte de conocerlo. Uy, se la jugó entera por la educación física, fue presidenta de la Federación Chilena de Gimnasia, lo mismo que Milton Cofré, por eso tú veías que al otro lado de la cátedra estaba el torneo Milton Cofré, o sea, a un Exacto. lado estaba el torneo María Marino, al otro estaba el Milton Cofré, porque fueron grandes, grandes, grandes profesores, oye, y colocaron a Chile, eran conocidos por todos lados, así como el doctor Vizquer pasaba siempre en un congreso en el extranjero, fue vicepresidente mundial de la FIEP, en fin, iba a los grandes congresos de tanto de kinesiología, de medicina del deporte o de educación física. Lo mismo siguió con Milton, que también llegó después a la FIEP, con la señora María Marino, que fue, como te digo, presidenta de la Federación Chilena. Grandes personajes y teníamos los teóricos como el mío, que era Sonny Miriosto, y de quien yo, ¿no es cierto?, heredé tanto de Sonny, mi profesor de atletismo, hay gente, pero que se entregaba por todas las pistas, los encontraba y los veía todos. Eran otros momentos, ¿cierto? Eran otros momentos sociales. La gente se conformaba con vivir con menos, entonces, no, hoy día la sociedad actual y la lucha por educar a tus propios hijos obliga a nuestros colegas a estar todo el día dando una clase. Entonces ya no se ve el profesor apóstol, porque no puede ser, excepto algunos que logran llegar a los grandes colegios donde les satisface con buenos sueldos todas sus necesidades y pueden entregarse con mucho más tiempo, que los hay, ¿no? Yo conozco a todo el grupo de chicos que están trabajando, chicos digo jóvenes que están trabajando ya en los grandes colegios privados, que hacen las grandes competencias escolares de Santiago en básquetbol, en voleibol, en fútbol, en atletismo, en fin, una cantidad enorme de deportes. Pero al otro lado también conozco a los profesores que están en los colegios subvencionados y en los colegios municipales, donde aquí en Santiago prácticamente no se hace casi nada. Casi nada. En regiones están más integrados, ¿no? Tú te vas a Temuco, Concepción, Valdivia, Osorno, y existe una asociación escolar de deporte que toma a los privados y toma a los... Pero aquí en Santiago la gran competencia es la Universidad Católica, casi exclusivo para los colegios privados. Porque para empezar hay que pagar como 10 millones anuales por participar, ¿entiendes? Hay que tener un buen gimnasio, hay que tener una buena pista, hay que tener piscinas, o sea, imagínate, cuando aquí en La Granja o en otras de estas comunas de Santiago, solamente tu patiecito de tierra o el patiecito embaldosado, que los alumnos en el recreo te lo dejan todo sucio, con escupo, con basura, y ahí llega la hora siguiente el profesor a hacer su clase. Entonces, Son este realidades drama muy no lo hemos distintas. Sí. unas realidades tremendas. Entonces la educación física también casi tenemos que hacerla distinta. Yo decía, oye, estos chicos, ¿cómo les voy a exigir entrenamiento? ¿Cómo les voy a exigir que se entrenen en velocidad, en resistencia, que puedan dar un Cooper, que puedan dar una... ¿Cómo? ¿Cómo si no están con su salud primero que nada? Van a almorzar por casualidad y lo de la junta escolar iba a ser casi su única comida del día. Entonces, esas realidades no están resueltas. Y eso nos queda muchísimo ahí. Ojalá que, como decimos, voy a pasar un aviso, apruebo. Aquí realmente apruebo que haya una reforma que diga que la educación física tiene que ser una prioridad del Estado y que el Estado tiene que jugársela por darle, ¿no es cierto?, a todos los ciudadanos desde muy niños. Ojalá antes del jardín infantil. En el jardín infantil ya debiera estar la actividad física obligatoria,
llámela como tú la quieras llamar, psicomotricidad, juegos, lo que sea, pero allí ya deberá estar, ¿no? Claro, Ese chico, una ahí se relación forma. importante, una relación que se está formando de muy chiquititos, con esta situación de motricidad, de moverse, de jugar, no sé si de hacer deporte, porque yo en realidad considero que el deporte debería estar después de los 12, pero Sí, efectivamente las ganas de accionarse, digo yo, las ganas de estar ahí sí, involucrado en el correcto. movimiento. Sí, Sí, sí. claro que El, sí. el- el chico en movimiento, el chico en movimiento Exacto. por naturaleza. Es, Entonces no puedes dejar. Fíjate que de todas las cosas que le podemos criticar al gobierno militar, y muchas no, otras, en sus comienzos armó un asunto que se llamaban, se me va a olvidar, pero colocó una kinesióloga y había que comenzar las clases en las escuelas con los 15 minutos de formación y ejercicio y alguna actividad física. Y eso después se terminó. O y sea, de hecho, de alguna forma, eso es la nueva propuesta, pero a través del juego, con el Actívate al iniciar las clases, que tiene claro, Rajungi, sí, claro. claro. Sí, sí, eso que, fíjate que por ahí por 1980 tuvimos en Chile un grupo de voluntarios del Cuerpo de Paz, el Peace Corps de los Estados Unidos, y vino un joven que era Gary Gedford, que vino, él ya estaba, era el único que venía con mucha capacidad en ese grupo, era magíster y estaba comenzando su doctorado, y comenzó a hacer los recreos útiles, y difundió por donde estuvo en Chile, difundió los recreos útiles. Él hizo mucha actividad en la Universidad Católica de Talcahuano, entonces dibujaba muchos distintos tipos de luche dentro de los patios para la actividad. Ah, Entonces, genial. luche bandera, luche caracol, luche avión, y los niños salían pero corriendo en los recreos a utilizar los luches que él había creado. ¿eh? Porque eran desafiantes, y los chicos pasaban el recreo jugando, recreos activos lo llamaba él. ¿Entiendes? Pero pasó y eso nunca nadie más lo tomó y se pierde. Hay Bueno, tantas experiencias. actualmente están los recreos activos, se llaman Sí, recreos activos, y generalmente son profesores de educación física que le ya, enseñan de alguna forma a jugar a los niños, o le hacen actividades ya. de acción a los ¿Ah? niños, de movimiento, como dicen algunos, porque los niños han olvidado cómo se juega, que es muy Sí, raro, así es, pero así es. efectivamente se están olvidando un poquito de la parte más motriz, entonces están haciendo los recreos activos. Sí. Ahora, bueno, Antes con el había tema de la tanto. pandemia ya no, pero efectivamente antes de la pandemia y todo el año pasado sí, había muchos lugares donde se hacen. Sí, mira, yo viví una experiencia linda porque nuestros recreos eran muy activos. En mi liceo, en Temuco, estaba al lado de Cerro Ñelol, teníamos un espacio enorme, ¿no? Una tremenda cancha, un tremendo campo, un parque. Así que los recreos eran muy activos. Pero al lado nuestro estaba en Temuco el colegio privado, que en ese tiempo era el Colegio San José, hoy día Colegio La Salle. Ujú. Y tuvo no era sacerdote porque son hermanos, ¿ah? Un hermano de La Salle, que era el padre Eustaquio, se llama, todos lo conocían nada más que el taco, por el taco. Oye, en cada sala de clase, a la salida de la puerta había un balón de básquetbol. Los Ah, niños se peleaban por salir primero a tomar el balón y cada curso tenía un cesto en un árbol, en una muralla, en alguna parte de los patios había, y entonces se dirigían con su pelota a ese lugar que era el de su curso. Y se pasaban el recreo lanzando y jugando y tirando al arco. Yo te voy a decir lo siguiente, La Salle era campeón de la zona sur, pero lejos, por lejos, tenía claro. los atletas favoritos de la zona. Grandes jugadores chilenos como los hermanos Salvadores, tres fueron seleccionados chilenos, Álvaro Salvadores, Luis Salvadores, Pedro Salvadores, seleccionado chileno, Rufino Bernedo, gran seleccionado al año 50, producto de lo que jugaban en los patios del Colegio San José. ¿Por qué era recreo activo? En Argentina, en Mendoza, el bolio se desarrolló en forma impresionante porque el Ronco Soloa, Ricardo Soloa, yo todavía me acuerdo del Ronco Soloa, era profesor por ahí por el año 80 al 90. Mendoza, un pueblito chico, una provincia, era campeón argentina de voleibol, porque el patio del colegio Cepadá, donde él enseñaba, estaba lleno de redes de voleibol. Y la única forma de entretenerte en un recreo era jugar voleibol. Qué Sacó los genial. mejores voleibolistas de la zona y después campeón de Mendoza y campeón argentino. ¿Qué me dices tú? Esto lo que hace es un recreo activo. Hoy día no los niños Exacto. salen con el celular a los patios. Pero yo siempre he dicho que en todos los colegios deberían tener una especie como de baúl. Yo siempre me imagino como un baúl, no sé, puede ser otra forma, pero como un baúl con cosas adentro donde ¿Sí? los niños pueden Ah, jugar, sí, que ni siquiera sí, tienen que ser sí, caros. Se pueden ser sí. zancos, pueden ser pelotitas de trapo, eh,
que saberles que efectivamente no cuesten mucho dinero los colegios, porque ya vimos que hay diferentes tipos de realidades de colegio, pero que los niños tengan la opción de jugar con materiales también sin que los estén restringiendo. Y que además se alarguen los recreos a 15 minutos y no a 5 o 10 minutos que a veces tienen. Sí, son muy cortos, son muy cortos. Sí, Bueno, muy corto. cuando empezó, Paola, el constructivismo, por ahí por el año 80 también de haber sido, ¿eh? Eso que tú estás mencionando se implementó en los colegios, ese famoso baúl. Pero ahí había de todo, los niños ahí tenían bastones, había balones, habían cuerdas, había pañuelos, había de todo para lo que quisieran sacar. Habían hasta una patineta, porque algunos salían a hacer equilibrio en patinetas que se construían con rueditas y con cosas para armar cuentos. En el físico a lo mejor estuviste, porque vino un profesor y hizo una gran experiencia de constructivismo, un profesor alemán, un gringuito loco que andaba dando vueltas y tenía mucha experiencia y hizo una serie de cosas ahí en el físico. Sí, no sé si nos alcanzaste a conocer, entonces ya no me acuerdo su nombre. No me acuerdo, No me acuerdo su nombre. Sí, hizo muy bonita experiencia ese gringuito loco. Él decía, gringo loco, pájaro loco. Y tenía eso, ¿entiendes? Fomentaba el baúl. Y a partir de ahí decía a los niños que dejarles un rato de creatividad, que echen a la sala, así como las parvularias que tenían los rincones, donde los niños sacaban una u otra cosa, o para leer o para jugar, qué sé yo, y desarrollaban con musical, el rincón de la lectura, el rincón del juego. Eso hay que desarrollarlo desde chico. Sí, yo siempre he tenido como, más que este recreo activo donde se les interviene y hay un profesional haciéndole, un colega haciéndole actividades, digo, déjenlo tranquilo, que jueguen con un recreo más largo. Claro, al principio lo más probable es que como esta generación no sabe mucho jugar, van a andar medios perdidos, pero después desde incluso la intuición, qué sé yo, o a lo mejor este mismo profesional les puede enseñar un rato a jugar y después que los deje más libres, ¿no? Sí. Pero justo y necesario. Justo y necesario. ¿Qué más le criticas tú actualmente a la educación física? Mira, una de las situaciones, bueno... Más que crítica, ¿qué le falta? ¿Qué le estaría faltando? Yo creo que está faltando, fíjate, una verdadera educación física. Habría que armar una educación física chilena. ¿Qué es lo que necesita nuestro niño? Porque siempre hemos estado leyendo lo que hacen los franceses, los alemanes u otros. Los norteamericanos. Casi todas las baterías son gringas, los modelos son gringos. Yo siempre, cuando hago clases, les digo, claro, ves toda una realidad que no se da. Sí. Y tenemos que buscar una actividad más nuestra. A lo mejor uno podría decir que podríamos empobrecer la actividad porque llevarla a cosas más naturales, con menos elementos. Por eso yo le decía, por ejemplo, a mis colegas, le decía, oye, pero ¿para qué le estás enseñando en atletismo la garrocha o ¿cómo se llama? El disco o el martillo? Enséñale bien nada más distintas formas jugadas, de salto largo, de salto alto, de la posta, de las carreras, en fin, de las cosas que normalmente, cosas que el profesor llegue bien preparado a enseñar pocas cosas. La verdad es que lo formamos como en un océano de cosas, pero de escasísima profundidad. Entonces necesitamos enseñar mucho menos cosas, no un océano, apenas una lagunita, pero que sea profunda, ¿no? Lo mismo decir, gimnasio, oye, pero ¿para qué las argollas? O sea, dejémoslas para el alumno que después quiera hacer un postítulo, que quiera hacer una especialización, porque donde va a trabajar tiene todas esas cosas y necesita saberlas. Pero en el 90-80% de los colegios no hay paralela, no hay barras, no hay anillas. Entonces, oye, enséñale bien las cosas simples. La gimnasia natural, la gimnasia, como tú decías, mano a mano, tienen con un simple cajoncito de salto todo el provecho que le podemos sacar, ¿no? Con las colchonetas, pero lo más simple que hay en el colegio, porque más allá no vas a pasar en el 60 o 70% de las escuelas o colegios, más allá de la colchoneta y el cajón de salto. Entonces allí tenemos que enseñarle a utilizar bien su cuerpo, a hacer otro tipo de actividad, tenemos que inventar o descubrir cuál es ese otro tipo de... Yo, por ejemplo, tú no lo conociste porque no lo viste nunca, pero en Osorno el profesor Jorge Pérez Gallardo desarrolló una línea de gimnasia rítmica natural, donde utilizaba las cajas de las bebidas, donde utilizaba hasta las manzanas para hacer ejercicio, bastones, grandes varas que, qué sé yo, cortaba un pedazo de álamo, no sé, un tronco de álamo de 2 o 3 metros y los alumnos hacían trabajo. Y lo llevaba mucho a la creatividad. Yo vi alumnos que, bueno,
Luchín Borque, que está hoy día en Castro, está de profesor y tiene ahí en Dalcahue cerca, él fue el seguidor de Jorge en ese trabajo natural, ¿no? ¿Cómo hacían? Pero, oye, un trabajo de una hora que era impresionante. Cuando hacían las presentaciones de ese equipo, con todo lo que trabajaban, ¿para qué te digo, no? Un trabajo maravilloso. Bueno, todo ese trabajo se perdió en el físico Osorno, volvieron a la línea típica, ¿no?, de los aparatos, de toda la gimnasia artística y un poco gimnasia rítmica, y se perdió la línea natural que se había creado en Osorno. Esa es una línea que debería, cómo utilizar las cuerdas, todo tipo de bastones, como te digo, todo tipo de elementos que crean, los elásticos, las cámaras en desuso, ¿no?, los neumáticos, y con eso hacer muchas cosas, muchas cosas. Bueno, creo que por ahí estamos un poquito más, y lo otro es con el deporte se ha comido la actividad física. Entonces el deporte selectivo, el deporte individualista, ¿no es cierto?, el deporte un poco egoísta, y lo otro que es social, se pierde, ¿por qué? Porque hoy día las grandes competencias, entonces los colegios están preocupados de que tienen que estar en las grandes competencias, porque más encima, si tú miras el diario Mercurio, el día miércoles tiene, cuando están en las actividades, el periódico deportivo, y los colegios entonces quieren estar ahí, porque eso, imagínate, salir cada miércoles el Verbo Divino, el San Ignacio, el Saint George, que él estaba en cura, o el otro, era una página de 5 millones de pesos que era gratis cada fin de semana, porque aparecía el Saint George aquí en Vázquez, el San Agustín acá, qué sé yo. Bueno, entonces los colegios le ponen mucho esfuerzo a estas competencias y no les importa la clase de educación física ni el niño deficitario, sino que solamente los seleccionados y esos los privilegios, porque hay que estar el fin de semana haciendo cámara, haciendo cámara, dando noticias, ¿no? Y lo mismo está pasando con las universidades. Si tú ves, las universidades estaban, ¿cuántos exalumnos nuestros fueron a terminar a las universidades privadas? ¿Por qué? Porque daban primer plano en las noticias deportivas y después se publicaba la página entera con sus créditos deportivos. Y resulta que casi todos habían egresado al físico y se iban a hacer un postítulo, un posgrado, o muchos a terminar la carrera, porque lo ofrecían los últimos años allá. Mi amigo Jaime Fillol andaba buscando talento en todas partes para llevárselo a la Universidad Andrés Bello. ¿Cierto? Bueno, y así, no lo digo por Jaime nada más, pero en general las universidades están en eso, tú andar buscando los créditos deportivos para llevárselo. ¿Sí? Le ofrecen becas, estudian gratis, y yo te diría que algunos incluso ni terminan, pero les dan igual su título después porque estuvieron en la universidad. Un poquito el estilo que hacían los norteamericanos cuando andaban buscando créditos atléticos, créditos tenísticos o del rugby o del fútbol para llevarlos a las grandes competencias norteamericanas. Y los tenían ahí becados, claro, para que los chicos tenían, pero les exigían rendimiento también. ¿Entiendes? Aquí de repente no se nota mucho eso. ¿Eh? Y eso ha ido deformando el deporte, ¿verdad? Eso ha ido deformando el deporte. La presión que tienen las universidades para que el chico entre a la universidad hace que los colegios comiencen a desarrollar toda esta actividad deportiva ya ultra especializada. Hay niños que los toman profesor de atletismo en un colegio y cada vez que le toca educación física no hace el básquet, no hace el voleibol, no hace otro deporte porque ya lo seleccionaron como atleta y se va para el lado del atletismo. Aquí hay varios colegios que usan ese modelo. Los de básquet váyanse con el profe básquet, los de voleibol con el de voleibol, los de atletismo con el de atletismo. A entrenar y punto. Los demás, el montón se queda acá con el profesor general. Sí, eso es cuando no se separan bien las aguas de la educación física y la situación deportiva. Así es, así es. Absolutamente. Vamos. Oye, ha sido más que un placer conversar contigo, pues, Horacio. Vamos a cerrar, pero vamos a cerrar antes de eso con una pregunta que yo siempre le hago. Esta se llama Conversaciones para Soñar. ¿Qué sueño cumpliste o qué sueño te falta por cumplir? Fíjate que yo diría que mis sueños yo los cumplí, porque como te decía, en todas partes donde estuve trabajando me sentí muy bien realizado, ¿no? Mi experiencia con la capacitación y especialización de los profesores, perfeccionamiento de profesores, en el ministerio todavía la desarrollo, todavía salgo por ahí donde me llaman gente que estuvo, mira, imagínate, a fines de 1990, 1995, qué sé yo, conmigo, y me dice, oh, profe, venga a darnos una jornada, venga a entusiasmarnos, venga a hacernos alguna promoción, ya, parto para allá. Lo que es mi déficit ahora, y estoy terminando un librito que se llama La actividad física femenina en Chile, de 1920 a 2020, 100 años de deporte femenino. Llevo ahí como 500 nombres de deportistas mujeres, solamente mujeres, no que no las hemos sacado. Desde las primeras que salieron para allá, descubriendo a la Raquel
por ejemplo, que Martínez, que fue la primera atleta chilena en los Juegos Olímpicos de 1936, ¿no? La abuelita, la Oma de Keitel, que fue también una de las primeras, doña María Keitel, ¿no? Una de las primeras deportistas chilenas en 1930 y algo. Son nuestras primeras deportistas, pero antes, por ahí, entre 1920 y 1930, hubo mucha gente que se dedicó a muchos deportes, al atletismo y otros que fueron apareciendo, ¿no? Al ciclismo que ya había, las mujeres. Y bueno, y todos nuestros grandes créditos que de repente desaparecen y no, bueno, este año se nos fue la Marlene Ares, ¿no? Sí. Que era como nuestro símbolo del deporte femenino, pero junto con ella, pero centenares. El básquetbol chileno en la década del 40 al Había 60 fue muchísimas pero chicas espectacular, espectaculares, sí, eso es cierto. espectacular, sí. Fueron 4 veces campeona sudamericana y se hizo el primer mundial femenino se hizo en Chile y las muchachas sacaron el segundo lugar. El segundo mundial, el primer mundial Chile fue tercero en los varones y después en las damas aquí en Chile. Pero después fuimos perdiendo, tuvimos muchas atletas entre 1940 y 1960, hubo muchas atletas. Tenían más éxito quizás. Ahora tenemos buena camada, está saliendo muy buena gente, pero algo está faltando, porque en las competencias escolares, pero se ve muchísimo, muchísimo, y después, como dicen, parece que es cierto eso de que la universidad es como el cementerio de los deportistas, algunos lo superan, ¿no? Me consta, Algunos me le consta. ponen, sí, algunos le ponen empeño y sus familias se la juegan para que se metan en el mundo del deporte, porque hay que meterse, es carísimo. Lo que te cuesta hoy día ser un deportista es carísimo. O sea, si tú miras los grandes deportistas de los últimos años en Chile, casi todos son producto no de una línea de Estado, hay algunos, pero la mayoría son de sus líneas familiares. Familias que se la han jugado, ¿no? Piensa nada más, nuestras medallas de oro en tenis, González y Mazú, son producto de un esfuerzo familiar. El Chino Río, producto de un esfuerzo familiar. Y todos los que tú quieres ahora mirar a Garín son esfuerzos familiares, su familia que se las juegan, que los mandan afuera, que le financian todo, Tomás ¿no? González Entonces, lo mismo, hay todo, varios, sí, todo. claro. Las gimnastas mujeres, acuérdate La, que por ahí anduvo la nadadora regalando espectacular, ¿cómo se llama? la Quebrich, la Quebrich, Ella, exacto, la Quebrich, también. todo lo que tú quieres, la chica que está ahora con castigada y la vimos ahora por ahí en el asunto de cocina, ¿cómo se llama? La de lanzamiento, La lanzamiento ¿no? en bala. Claro, entonces van ahí. Pero mira, lo que en este momento estoy preocupado justamente yo es de difundir entre las escuelas de educación física de Chile la importancia de que hagan congresos locales o provinciales o regionales para que hagan la historia de lo que fue el deporte de ellos. ¿Cómo se inició el deporte en su zona, en su provincia, en su región? ¿Cuáles son los grandes deportistas nacionales que hemos tenido en cada una de las regiones? Digo, un Osorno, una Katy Meyer, nadie se acuerda, 1950 Katy Meyer era una de las grandes, delante yo te nombraba Temuco, oye, todas las familias Salvadores, eran 6 los Salvadores, todos eran de Lanco, su familia, Lanco que era en la provincia de Los Ríos hoy día, deberían ir a estudiar a Valdivia, al Colegio Salesiano, pero a sus padres no les gustó el internado del Colegio Salesiano y les gustó el que yo te nombraba, el de San José de Temuco, y todos los Salvadores estudiaron en Temuco. Por eso es que el básquetbol temuquense fue tan tremendo, porque, oye, desde el Álvaro Salvadores, que fue el mayor, que se fue a jugar hasta Francia, estuvo en el Lille de Francia jugando en 1950, Álvaro, Alfonso, Salvadores, Luis Salvadores, y después el menor que fue Pedro, todos grandes. Entonces, las regiones tienen que buscar eso. Arturo Melger en Concepción, un gran martillista que tuvo Chile. Y así la Pradelia Delgado, que fue una gran lanzadora valdiviana. Ir viendo dónde están, cuáles son. Me acuerdo yo de una profesora básica que había en Arica, la Irma Vélez, y le digo a los profesores de Arica siempre, oye, la Irma Vélez era una profesora primaria, pero loca por la gimnasia, y desarrolló la gimnasia en Arica en forma impresionante. Y era, pero ariqueña, entonces la llevaba al camarín a las chicas y le metía lo de Arica, 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 siempre Arica. Y antes de echar al gimnasio, las priorizaba así, con su grito regional. Son historias así, y cada región tiene esa historia, tiene que recuperarlas, escribirlas y tenerlas. Mira, eso diría yo que es lo que me va faltando, que hoy, algún día tengamos un lindo historial de todo lo que fue el deporte chileno, que no nos olvidemos. El otro día murió la María Clavería, poquito después fue basquetbolista de estos equipos de estrellas del año 50. Nadie se dio cuenta que había muerto la María Clavería, yo vi la defunción, pero ni una página de las deportivas de Santiago dijo nada sobre ella, se fue en silencio. Hace como 5 años murió también
un penatleta que era amigo mío, yo no sé si sería porque hoy día a los militares no, pero Milo Fludi, que fue un gran militar, pero fue un gran pentatleta chileno. Juegos Olímpicos 1948 en Londres, 1952 en Helsinki, Panamericanos y Sudamericanos, y murió Milo de 90 y tantos años, calladísimo, se fue en silencio. Después, un gran esgrimista, murió por allí, don Luis Moreno, que fue vicepresidente del Comité Olímpico, ignorado también, o sea, hacen noticias mientras están compitiendo y después se les olvida. Entonces, alguien tiene que preocuparse de la historia y tener, mira, yo en Cuba, por ejemplo, un amigo mío en Cuba tiene un programa del INDER cubano, todos los días tiene media hora en televisión. Claro que Cuba tiene hoy día 200 deportistas de primer nivel, por decir. Entonces, todos los días tiene alguno de los héroes del deporte nacional y uno de los nuevos deportistas y aparecen en algo así como lo que estamos haciendo nosotros, hablando un ratito del deporte, todos los días, el que fue campeón, qué sé yo, el otro que estuvo aquí, que estuvo en la Olimpiada de allá, los sudamericanos de aquí, los panamericanos de allá, qué sé yo, todos los días los tienen ahí en la pantalla, entonces hay una línea del deporte nacional. Cuando yo fui por primera vez a Cuba el año 62, que me coincidió con el, con el bloqueo, tú encontrabas por todas partes, era como el logo de Cuba en ese tiempo, estaba empezando el 62, pues, ¿no? La revolución empezó prácticamente en el 60, el 59-60, y tú encontrabas el signo LPB, listos para vencer. Y el signo LPB tú lo encontrabas en todas partes y estaba con un moronucho allí como los centroamericanos, ¿no? Con una bala lanzando, con un disco lanzando, con una jabalina lanzando, pero llamando y en cualquier minuto tú te encontrabas en la calle y el ruido, ¿no? El ruido así, qué sé yo, que partía porque la radio La Habana estaba instalada por todas las calles, por todos los faroles, había una radio, qué sé yo, un parlante, y esos eran los 10 minutos revolucionarios. Toda la gente se paraba y donde estaba tenía que empezar a hacer los ejercicios de 10 minutos revolucionarios. Las fábricas se paraban, las tabaqueras se paraban, aparecía el monitor en el medio y empezaba a enseñarle los ejercicios a los tipos y a hacer 3 minutos de ejercicio, 5 minutos y se volvían. Una pausa activa ahí, colectiva. Como te digo, eran 4 o 5 veces en el día. 4 o 5 veces en el día. Todavía entiendo que lo hacen. Los chinitos también lo inventaron, la gimnasia de la cuadra. Y tenían que salir a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana era la gimnasia de la cuadra. Cada cuadra tenía su monitor y tenía que salir a hacer el ejercicio y el tipo conocía a los 20 que debían estar ahí, si le faltaba uno ya ligerito estaba preguntando a través de un policía o de alguien que él le mandaba, vaya a ver por qué no vino Chongqing a la clase. No, nos falta, tenemos que todavía hacer. Pero mientras tanto vamos a esperar que llegue tu libro entonces para leerlo ahí atentamente. Y gracias por acordarte de las mujeres y las mujeres deportistas en Chile, porque realmente queda tanto que contar y efectivamente nadie lo hace. Entonces, así que eres rescatador también, me parece maravilloso y te felicito. Así que vamos a esperar ahí el libro. Muchas gracias, Horacio, por esta conversación. Espero que no sea la última. Ya nos juntaremos más y me gustó la idea de juntarnos a conversar ahí de deporte. Así que capaz que te invito ahí a seguir conversando más veces seguidas. Así es. Con todo gusto, un agrado fue para mí y ojalá que ejemplos como el tuyo de hacer estas conversaciones se multiplicaran entre la gente que está dedicada hoy día a la universidad, a la enseñanza y a todo esto, que no nos quedemos. Un amigo mío que fue gran profesor de educación física, Armando Díaz Gerding, uno de los primeros becados de la DIGEDER en los cursos de Colonia en Alemania, decía, mira, el profesor de educación física tiene que ser como la gallina, decía, no como el pescado. El pececito pone miles de huevitos, pero los pone debajo del agua y nadie sabe que puso miles de huevitos ahí debajo del agua. La gallina pone una sola, pero alborota todo el gallinero. Hace un escándalo. Tenemos que hacer eso. Tenemos que salir a cacarear todo lo nuestro. No cansarnos. Yo soy una convencida de aquello, ahí agarré tu herencia absoluta, que en el fondo hay que aportar también en la educación física, lo que más me gusta por lo demás. Y creo que lo aprendí de ti, así que te lo agradezco enormemente por haberme metido en este mundo, por haberme mostrado tan diverso como es, y sí, me gustó la idea de volvernos a juntar, así que lo más probable es que nos volvamos a juntar, y muchísimas gracias, un placer para mí. Gracias, Blanca. Igual. Y espero que esta pandemia se acabe pronto, solo para ir a verte y estaré conversando vivo en directo, tomándonos ese cafecito tan rico. Ahí estaremos, Pablita. Un beso, un abrazo y muchas gracias y un saludo cordial a toda tu gente que te escucha y te ve. Muchas gracias. Muchas gracias para ti también.
Chao, mijita. Chau, chau.